Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Yo no sé si te hace más fuerte, pero te hace más listo. Muchísimas gracias, Sara, muchísimas gracias, Joana, muchísimas gracias, Florencia, muchísimas gracias, Irene. Ya habéis puesto sobre la mesa los elementos claves. Esta mañana le preguntaba a Ione Belarra qué conviene que diga, compañera, hoy, y me dice, pues hay que pensarlo porque Irene y yo hablamos mañana, así que para meter algún titular o salir en los telediarios, pues a lo mejor lo dices tú. Entonces hemos estado hablando un rato y ha sido como, ¿por qué no le proponemos algo al PSOE? Pues vamos a proponerle algo al PSOE. Esto del lawfare es muy interesante para proponerle algo al PSOE. Si escucháis, si reflexionáis sobre lo que han dicho las compañeras, es fácil deducir que el lawfare es un dispositivo político de una eficacia inmensa. El lawfare nos sirve para entender cómo funciona el poder y cómo entiende el poder la derecha. Alguna que otra vez hemos dicho de una manera un poco provocadora que la derecha ha entendido mejor que la izquierda a Antonio Gramsci, porque tienen clarísimo que el gran terreno de combate político es la cultura y que, por lo tanto, los medios de comunicación son un terreno de combate político. Podríamos decir incluso que la derecha ha entendido mejor a Lenin al comprender lo que es el Estado y lo que es un sistema político internacional fundamentado en intereses imperiales. Y el lawfare expresa también que la derecha es mucho más lúcida que la izquierda a la hora de entender cómo funciona el poder. Se estaban apuntando en las intervenciones de aquí cuáles son las claves del lawfare. Las claves del lawfare son jueces motivados políticamente, periodistas motivados políticamente y poderes empresariales que controlan los medios de comunicación. Y habría que decir también élites policiales y militares. Claro, cuando a mí me preguntan ¿quién reventó Podemos? Como Podemos no le reventó ni el Partido Popular ni Vox. De hecho, las figuras políticas de la derecha en el ajedrez político son simplemente peones. Abascal, Cayetana Álvarez de Toledo, Mar, son peones políticos. Los alfiles, las torres, los caballos son figuras que tienen mucho más poder que cualquier diputado, que cualquier ministro, y son periodistas, empresarios, generales de la Guardia Civil, directores adjuntos operativos de la Policía Nacional. Esos reventaron a Podemos. A por Podemos fue lo que se conocía como Brigada Patriótica, que eran los jefes de la policía, trabajando coordinadamente con el Ministerio del Interior. A Podemos lo reventaron los grandes medios de comunicación de este país, los de derechas y los progresistas que veían a Podemos como una amenaza al PSOE y a una manera de organizar el poder en España antes como un eventual aliado. A Podemos lo reventaron jueces con una posición intocable. ¿Quién era el juez Escalonilla? ¿Quién tenía más poder en España? ¿Cayetana Álvarez de Toledo o Escalonilla? ¿Cayetana Álvarez de Toledo, Isabel Díaz Ayuso o Marchena? ¿Cayetana Álvarez de Toledo, Abascal, Ayuso, Rajoy, Feijóo, Pablo Casado o Florentino Pérez? ¿O Ana Rosa Quintana? ¿O Ferreras? ¿Quiénes tienen el poder de verdad? ¿Quiénes tienen el poder de convertir un proceso judicial fake en una suerte de banquillo mediático que hace que el conjunto de la población de un país piensa que tú eres como los demás? Un ladrón, un corrupto, financiado por gobiernos extranjeros. Ese poder no lo tienen los ministros del Partido Popular, ni sus diputados, ni los de Vox. Ese poder lo tienen los verdaderos activos de la derecha que están en el Estado, en la empresa, en los medios de comunicación y en las élites de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y del Ejército. La derecha entiende que sí, que los votos son importantes y los diputados son importantes. Pero lo importante de verdad es el Estado, la empresa y los medios de comunicación. Entonces, claro, ahora el PSOE, que también padece el lawfare, te dice, mira, para combatir el lawfare lo que tienes que hacer es votar a Pedro Sánchez, porque si no viene Vox. Es como genial que hayáis convencido a los de Sumar de estos, pero a nosotros de eso no nos vais a convencer. O sea, no nos vais a convencer de que para combatir a la derecha
tenemos que dejar de hablar de Ábalos, porque claro, esto hace daño al PSOE, entonces viene la derecha. Tenemos que dejar de decir que el decreto de embargo pues, es una tomadura de pelo porque tiene un asterisco para que sigan pasando armas a Israel. Tenéis que dejar de decir que el aumento del gasto militar es una locura porque seguimos dando dinero a la OTAN, que es una organización dirigida por Donald Trump. Tenéis que dejar de decir todo eso, porque al decir todo eso perjudicáis a un gobierno y a un presidente que es la alternativa a la ultraderecha. Y es como, compañeros, a la ultraderecha no se le combate intentando hacer el mismo regate todas las veces de decir que viene el lobo, que viene el lobo. Vamos a por ellos de verdad. Y aquí están nuestras propuestas para ir a por ellos de verdad. Si tenemos claro que los grandes artífices del lawfare son los grandes medios de comunicación, porque hay que normalizar que licencias de propiedad pública como las que manejan A3 Media y Mediaset tengan que ser propiedad de Berlusconi o propiedad del Grupo Planeta. ¿O pensáis, amigos del PSOE, que en el pelotón de fusilamiento, cuando ganen estos, os van a perdonar porque no les tocarais las licencias? Esas licencias son públicas. Si tanto nos gusta la economía de mercado, pues aseguremos que haya competencia real en las licencias. Para eso podéis contar con nosotros. Si el problema son los operadores de la derecha judicial, ¿por qué no hacemos por ley orgánica una reforma del Consejo General del Poder Judicial para que no haya que pactar con el PP y reparto y que sigan controlando el Consejo General del Poder Judicial? ¡Ay, es que Europa dice no sé qué! ¿De verdad pensáis que Europa os va a salvar de la cárcel cuando estos mandan? Si estáis dispuestos a que cambiemos el Consejo General del Poder Judicial, claro que nos ponemos de acuerdo. Claro que nos ponemos de acuerdo. En Televisión Española sí nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Y dejamos al PP en minoría y el PP no pinta nada en Televisión Española. ¿O acaso la derecha cuando gana hace prisioneros con la televisión pública? Entonces, si queréis que frenemos a la derecha, si queréis que frenemos el lawfare, si queréis que vayamos a por ellos, si queréis que en este país no se sientan tranquilos e impunes los que incumplen su propia ley, los que incumplen su propio derecho para reventar adversarios políticos que ya no son solo los de Podemos, podéis contar con nosotros. Para eso sí, hombre, pretender contar con nosotros para que os votemos unos presupuestos que aumentan el gasto militar o para vuestra agenda particular con los partidos de la derecha catalana y la derecha vasca, para eso a nosotros no nos busquéis. Para reventar a la derecha española y a sus activos políticos, ahí nos tenéis para llegar a donde sea necesario. Pero para eso hay que tener agallas. El lema oficial y público de Canal Red es «Aquí sí nos vamos a atrever». Pero hay un lema privado, con el que yo creo que deberíamos sacar camisetas, que se inventó Yone Belarra, y es «No se puede ir a la guerra en chanclas». Esto, no se puede ir a la guerra en chanclas, no se puede ir a la guerra con cholas, no se puede ir descalzo a la guerra. Esto revela una crítica implícita a la manera histórica en la que la izquierda se ha relacionado con los medios de comunicación. En este país tuvimos una izquierda, la izquierda del PSOE, que reivindicaba la transición, lo cual está genial, pero que, sin embargo, no entendía que en el reparto de poder que se hizo en la transición les dejaron absolutamente sin nada. En el reparto de poder que se hizo en la transición, la izquierda se quedó básicamente con el derecho de presentarte a las elecciones y que no te metieran en la cárcel. Pero la izquierda no entró en el reparto realmente importante de poder. ¿Por qué las organizaciones sindicales en España no podían ser propietarias de un medio de comunicación, de una televisión, de una radio o de un periódico, como lo es la Conferencia Episcopal en España? ¿Por qué las redes de la educación concertada, que fueron controladas por la Iglesia Católica, no tuvieron la suerte, como en el País Vasco y en Cataluña, de que hubiera organizaciones sindicales que aseguraran que escuelas libres formaran parte de la red pública? ¿Por qué los sindicatos y la izquierda no crearon su propia escuela de Estado para que gente con valores de izquierdas opositara para ser policía, para ser guardia civil, para ser fiscal, para ser juez? ¿Por qué las grandes editoriales de este país estaban en manos de la derecha? ¿Por qué las licencias de televisión que repartía la izquierda gobernando siempre iban para el mismo tipo de propietarios? En realidad, no era solamente porque la derecha tuviera ese poder, era porque determinados temas
no formaban parte de las preocupaciones políticas de la izquierda. La gente de izquierdas de este país, la gente que votaba Izquierda Unida, leían El País. Y cuando El País empezó a resultar insoportable, pasaron a leer el periódico de Pedro J. Ramírez, que era El Mundo, que entendía que había que dejar un hueco a esa izquierda a ver si perdía 1 millón de votos el PSOE. No existían medios de comunicación de izquierdas. Y ni siquiera existía la preocupación. De hecho, hay una izquierda que está en el gobierno que entiende que ser inteligente y hacer política de una manera sutil y brillante es lograr seducir a Ferreras para que te saque en su televisión. Es como, genial, compañeros, genial vuestra habilidad política. Si Canal Red está funcionando también en América Latina es porque hay muchos compañeros y compañeras de la izquierda latinoamericana que han vivido la misma experiencia que nosotros, y es que una izquierda sin poder mediático propio es una izquierda que va a la guerra en chanclas y que no tiene ninguna posibilidad de ganar, y que si gana es presa y es rehén de los que en última instancia controlan el dispositivo fundamental de socialización política, que son los grandes medios de comunicación, hasta el punto de controlar tu interna. Prisa siempre presumió de controlar la izquierda del Partido Socialista Obrero Español. Prisa y La Sexta trataron de controlar la izquierda, la interna de Podemos, y casi revientan Podemos interviniendo en la interna de Podemos. Los medios de comunicación de la derecha controlan la interna del Partido Popular. En la pelea que hubo entre Ayuso y Casado, ¿qué es lo definitivo? El posicionamiento de los medios de comunicación que le bajan el dedo a Casado. Esos son los que mandan de verdad. Por lo tanto, si tú no tienes instrumentos para dar esa batalla, eres una pieza a la que el adversario puede dominar hasta el extremo de una cosa que señalaba en el Congreso de los Diputados Irene Montero ayer, hasta el punto de que sean los medios de comunicación los que condicionen cómo opera la interna de un partido o de un espacio político, y haya compañeros que digan, no, es que esta persona tiene tan mala prensa que está ya quemada y tenemos que buscar a alguien que tenga una imagen amable con respecto a los medios de comunicación. ¿A que esto en Argentina es idéntico? Vamos a buscar a alguien que no sea como Cristina, vamos a buscar a alguien que no esté tan golpeada porque, claro, ya Cristina no puede seguir manteniendo el liderazgo y necesitamos a alguien que no esté tan atacada con los medios de comunicación. Y de repente el enemigo se mete en tu interna y el enemigo te dice quién tiene que ser el candidato. Tiene que ser alguien, claro, que esté al gusto de todos, que no le veten en Ferreras, que pueda ir a La Sexta. Tiene que ser el que nos guste a nosotros, el que nos guste a los medios de comunicación. Si no le gustas al País y a la SER, entonces tú no puedes liderar una formación política de izquierdas. ¿Esto que digo es exagerado o es la puñetera verdad? ¿Qué es lo que ha hecho la mayor parte de la izquierda realmente existente con esos medios de comunicación? Ahora todos hemos escuchado el audio de Ferreras diciendo vamos a reventar a Pedro Sánchez con los burdeles de su suegro, y después de escuchar eso te vas a La Sexta a concederle una entrevista a Ferreras. ¿Eso es capacidad de seducción política o es pagafantismo? Después de que sea precisamente el grupo Prisa, con Felipe González a la cabeza, el que te quiere reventar en un congreso, después lo que haces es, no, ahora tengo que ponerme de buenas con el grupo Prisa porque seguramente Ordulian, que es un tipo súper de izquierdas y que no le interesa el dinero y le interesa el progreso social en España, me va a dejar a mí controlar el grupo Prisa. La torpeza de todas las izquierdas a la hora de no entender cómo funciona el poder y la importancia de que haya medios de comunicación y grupos empresariales comprometidos con un proyecto político es lo que garantiza que al final siempre termine ganando la derecha, porque la derecha gana incluso cuando pierde las elecciones, porque pierde las elecciones pero sigue teniendo los medios de comunicación, pierde las elecciones pero sigue teniendo a los jefes de la policía y de la Guardia Civil, pierde las elecciones pero sigue teniendo a los grandes empresarios. ¿Por qué odian a Podemos? Cuando algunos dicen, no, es que Podemos hace el juego a la derecha. Si hiciéramos el juego a la derecha, sacarían a Yone Belarra y a Irene Montero en Antena 3 todos los santos días. Y no les sacan en Antena 3. Porque saben que aquí sí entendemos lo que es el poder. Y que si nos dan un poquito de poder, claro que vamos a ir a por ellos. ¡Ay, vienen a por nosotros! Es un ataque a la democracia. Un ataque a la democracia. Sin vergüenzas. Si cada vez que los resultados de la democracia nos convienen, ponéis a todo vuestro aparato a pisotear la ley. ¿Qué es lo que significa la llamada telefónica
La llamada telefónica que todo el mundo pudo escuchar entre Zaplana e Ignacio González diciendo nos tenemos que traer a García Castellón de París porque necesitamos a este juez. En un país normal, después de una llamada telefónica como esa que se ha hecho pública, el señor García Castellón no podría vivir en este país. Y sin embargo, las asociaciones judiciales le defienden y le protegen, porque el Estado es suyo, gane quien gane. Da igual que el Congreso de los Diputados diga amnistía para los independentistas, el Estado es mío y no va a haber amnistía. Entonces, ¿qué es lo que significa hacer política? ¿Hacer una disputa solo por ganar las elecciones o hacer una disputa en el seno del Estado y en el seno de los medios de comunicación? ¿Por qué solo hay periodistas de Canal Red en Televisión Española? Pues evidentemente, porque hemos negociado para que haya periodistas de Canal Red en Televisión Española. Y todos los que os digan, a mí me llevan por mí, yo no formo parte de ninguna cuota, a mí me llevan por mi carácter profesional, a mí nunca me ha presionado nadie, a mí nunca me han cambiado un titular, mienten como bellacos, mienten. No hay una profesión en la que se reciban más presiones que en el periodismo, pero si lo vemos en los propios titulares, cuando de repente a un redactor se le escapa un titular que puede afectar a los intereses del propietario y le cambian el titular sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Prueba tú hablar de la familia Berlusconi en los medios de Mediaset a ver qué es lo que te pasa. Cada vez que escuchéis a un periodista decir yo soy completamente libre, a mí nunca me han tocado una escaleta, a mí nunca me han hecho una presión, es como deja de mentir, que no somos imbéciles. Porque claro que el poder funciona así. O cuando los jueces dicen yo no recibo llamadas telefónicas o no recibo presiones. Pues evidentemente, y la derecha tiene clarísimo que ellos juegan a presionar permanentemente, porque el Estado es suyo. Entonces, o hay una disputa por esos espacios de poder, o da igual ganar las elecciones, ellos van a seguir mandando. O sea, yo creo que todos tenemos la misma sensación cuando escuchamos a Sara de que no hay muchos periodistas tan valientes como ella. Y eso tiene algo de quijotesco, pero tal vez también muchas veces todos tenemos la amarga conciencia de que a los valientes tarde o temprano se los cargan. Y eso es un mensaje enormemente eficaz para navegantes. Ella decía antes, claro, cuando vienen temas incómodos, algunos están mirando el móvil. Algunos que la escuchen dirán, joder, yo quiero pagar mi hipoteca, yo quiero tener mi vida normal, yo quiero que me sigan llamando a la tertulia, yo no quiero que me hagan lo que le hacen a Sara Santolaya. Yo no quiero que me hagan pintadas, no quiero que vayan fascistas a la puerta de mi casa, que estén vigilando con quién follo, con quién no follo. ¿Por qué? Porque yo no soy un héroe y yo no puedo vivir así mucho tiempo. Y eso el adversario lo sabe. Sabe que hay personas muy valientes, pero que no son muchas. Y que al final, a la persona más valiente, si no tiene un entorno de protección, se lo terminan cargando. Entonces, pasar a la acción, pasar al combate, implica estar organizados y evitar que tengan el más mínimo incentivo para hacer determinadas cosas. Nosotros en Canal Red quitamos capuchas. Nosotros en Canal Red, con Román Cuesta y con Planas y con alguno más, a todos los fascistas que amenazan en Twitter les quitamos la capucha. E informamos de quiénes son. Esta es su cara y este es su nombre y su apellido. Y les duele muchísimo. Y de hecho, unos se fueron a dar una paliza a Román Cuesta pensando que le iban a intimidar. No fueron ni siquiera detenidos. Imaginaos si alguien de izquierdas se presenta a dar una paliza a Ferreras o a Ana Rosa, lo que hubiera ocurrido en este país. Seguirían en prisión preventiva y serían condenados a decenas de años. Pero si le van a dar una paliza a Román Cuesta, ni siquiera les detienen. Lo que hay que hacer, creo que no solamente es reivindicar el honor y la superioridad moral de los Quijotes, porque al final el Quijote se muere y es Sancho Panza el que le está diciendo vamos otra vez a enfrentarnos a los gigantes. Para enfrentarnos a los gigantes no basta solo el espíritu quijotesco. Hacen falta caballos, hacen falta lanzas, hacen falta recursos, hace falta que el adversario nos tenga un poco de miedo también. Porque si no nos tienen miedo, al final no hay nadie que pueda soportar, que pueda aguantar, que le destrocen la vida a uno y sobre todo a tu familia. Porque tú puedes ser muy duro, pero cuando destrozan la vida a tu familia, cuando tienes hijos, todos somos vulnerables. Eso implica estar enormemente organizados y eso implica una lección fundamental en la política, que es acumular poder.
Lo que decía Ione de no se puede ir a la guerra en chanclas. Si vamos a la guerra, si vamos al combate, hay que calzarse las botas, hay que estar organizados, hay que conseguir recursos económicos, hay que tener compañeros que hagan las oposiciones que hay que hacer, hay que tener compañeros en todos los ámbitos, hay que buscar aliados en muchos lugares, porque lo que viene va a ser enormemente difícil. Por eso lo que nosotros le planteamos siempre al PSOE es: con nosotros puedes contar si se trata de cambiar la correlación de fuerzas. Si lo que tú quieres hacer es exactamente lo mismo y tu única oferta es que no venga una cosa que es peor, si lo que tú nos estás diciendo es elige entre lo malo y lo menos malo, con eso no se gana a la derecha. A la derecha se le gana de otra manera y creo que ya hemos demostrado unas cuantas veces cómo se les puede ganar. Muchísimas gracias.